Buen día, bienvenido a nuestro canal El Profe Frank. En esta ocasión, continuando con nuestro trabajo de calorimetría, estudiaremos los procesos de cambio de estado. La materia como tal se define o está conformada, nosotros sabemos, por partículas subatómicas, como son los átomos, y la asociación de estos se generan moléculas, y las moléculas generan cristales, y así la materia se va estructurando. Muy bien, cuando la temperatura es bastante baja, estas moléculas se encuentran altamente cohesionadas, o sea, a una temperatura baja implica un nivel energético interno bastante pequeño, es decir, hay poco movimiento, dado que el movimiento, la energía está asociada con el movimiento. A mayor energía, mayor movimiento. A menor energía, menor movimiento habrá en el sistema. En este caso, en el estado sólido, que es precisamente el que nosotros estamos viendo, tendríamos que a bajas temperaturas la materia se encuentra altamente cohesionada, o en todo caso las moléculas se encuentran altamente cohesionadas, lo que dan que no exista un movimiento tan apreciable. Por lo tanto, se define el estado sólido en ese sistema. Al aumentar la temperatura, las moléculas comienzan a vibrar, comienzan a ganar energía, comienzan a moverse. Entonces rompen esos enlaces intermoleculares que los sostenía o los mantenía en el estado sólido y dan paso a un estado conocido con el nombre de estado líquido, en el cual la materia o las moléculas que conforman la materia se siguen moviendo se mueven en forma ordenada, pero lógicamente ya han roto los enlaces intermoleculares que las mantenían unidas en el estado sólido. Al seguir aumentando la temperatura, lógicamente las moléculas van a ganar mayor energía y definitivamente mayor velocidad. Va a llegar un momento en el que la velocidad sea tan alta que se va a romper ese movimiento ordenado que tenía en el estado líquido y se va a dar paso a un movimiento caótico, un movimiento de las moléculas a altas velocidades. Ese será el paso precisamente al estado gaseoso. Entonces, nosotros podemos observar en este esquema que se produce precisamente ese cambio, ¿no? El proceso, ¿no? Los procesos precisamente que me permiten pasar del sólido al líquido y del líquido al gaseoso, que son los tres estados de la materia más comunes a nosotros. No estudiamos el estado plasmático, ¿por qué? Porque se requieren temperaturas tan altas para que se produzca esas temperaturas no las encontramos en nuestro planeta. Del mismo modo que existen estados que se encuentran por debajo del sólido, pero requieren temperaturas tan bajas que tampoco las encontramos en nuestro planeta. En nuestro planeta encontramos temperaturas que nos permiten convivir con los estados sólido, líquido y gaseoso de diversos tipos de materiales. Lógicamente, para pasar de un estado a otro se producen procesos, y ahí están los procesos tal como tú puedes ver en la imagen que adjunto al vídeo. Para pasar del sólido al líquido se produce un proceso de fusión. Para pasar del líquido al gaseoso se produce un proceso de evaporación. Para pasar directamente del estado sólido al estado gaseoso se produce un proceso de sublimación. Mientras que el proceso inverso también es válido. Para pasar del estado gaseoso al estado líquido se produce un proceso de condensación. Del líquido al sólido se produce un proceso de solidificación y del gaseoso al sólido directamente una sublimación inversa. Muy bien. Ahora, es necesario, establecer lo siguiente, que para que se produzca, por ejemplo, un proceso de fusión o un proceso de solidificación, un proceso de evaporación o un proceso de condensación, o nosotros deberemos entregar o quitar ciertos calores. A ver, por ejemplo, para que se produzca la fusión, debo entregar un calor de fusión. O sea, a la materia debo fusionarla. ¿Cómo la fusiono? Mediante un calor de fusión. Ese calor de fusión me va a permitir entonces pasar del estado sólido al estado líquido. Calor para fusionar la materia. Fusionar la materia. En este caso, el calor de fusión debe ser un calor positivo, ¿no es cierto? ¿Por qué positivo? Porque le debo de entregar calor a la materia para que ésta se fusione, o en otras palabras, se derrita, ¿sí? Entonces, debo tener en claro ese proceso. Ahora bien, pero así como existe un calor de fusión,
también existe un calor de solidificación. Entonces acá lo establezco y escribo lo siguiente. Un calor de solidificación. ¿Por qué los escribo juntos? Porque son procesos inversos. La fusión y la solidificación son procesos inversos. Solidificación. ¿Correcto? Entonces, ese es el proceso que hemos mencionado que permite pasar, ¿no? Calor, acá muy importante, calor entregado para fusionar la materia. Ahora, hay que ser muy específicos en esto, ¿no? Para solidificar a un cuerpo, para solidificarlo, pasarlo del estado líquido al estado sólido, es necesario quitarle calor. Entonces acá, calor extraído, para solidificar, o congelar, si tú quieras verlo desde este punto de vista, congelar la materia. Y lógicamente, como es un calor que tú estás quitando, ese calor debe ser negativo. Eso lo habíamos establecido. Ahora, el mismo proceso se da en evaporación y se da en condensación, por supuesto que sí. Voy a escribir evaporación y condensación juntos porque son los procesos que me permiten pasar del líquido al gaseoso o del gaseoso al líquido, en orden inverso. Entonces, este será el calor ¿de qué? El calor de evaporación o vaporización, como tú quieras llamarlo, también es válido. Calor de evaporación. ¿Qué es el calor de evaporación? Entonces, en el calor de evaporación yo tengo que suministrar a la materia, ¿no? Entonces debo de entregar calor. Calor entregado a la materia, para evaporarla, ¿no? Entregado a la materia, calor entregado para fusionar la materia, calor entregado para evaporar la materia. Lógicamente, si tú estás entregando calor, ese calor deberá ser positivo, tal como lo habíamos definido convencionalmente en otro trabajo que hicimos anteriormente, el cual te voy a pedir que lo veas para que complementes las ideas que estamos utilizando en estos momentos. Y, lógicamente, el proceso inverso de la vaporización es la condensación. Por lo tanto, necesito de un calor de condensación. Y el calor de condensación definitivamente va a ser el calor que voy a extraer para convertir a un gas en líquido, o sea, para condensarlo. Calor de condensación. Ahí lo tengo entonces. Calor de condensación. Calor extraído ¿para qué? Para condensar la materia. Y como viene a ser un calor extraído, definitivamente siempre el negativo es válido expresarlo en este apartado. Muy bien, porque en las fórmulas matemáticas se trabaja o con Q positivo o con Q negativo. Muy bien, entonces tenemos eso. Ahora bien, el calor de fusión y el calor de solidificación son similares desde un punto de vista matemático. Claro, el calor de fusión no olvides, por favor, que es positivo, mientras que el calor de solidificación es negativo. Pero en términos reales, podríamos decir que el calor de fusión y el calor de solidificación son iguales. Solamente se requieren los siguientes elementos. El calor de fusión, vuelvo a repetirlo, debe ser igual ¿a quién? Debe ser igual al calor de solidificación. En términos numéricos, recordemos que el calor de fusión es un calor positivo, mientras que el calor de solidificación es un término negativo. Pero en términos numéricos, como valor absoluto, ambos calores son iguales. Calor de solidificación.
Ahora bien, ¿y a qué son iguales? Son iguales a la masa multiplicado por LF. LF. LF, ¿qué cosa viene a ser? Calor latente. Muy bien. La masa multiplicado por el calor latente. Acá explico qué significan esos elementos. A ver, como con amarillo, ¿lo recuerdes? Y también en negrito, es muy importante. Entonces lo entendemos aquí. ¿Qué cosa es M y qué cosa es L? M viene a ser la masa que yo quiero derretir o quiero solidificar o fusionar, ¿no? ¿No es cierto? Acá es la masa que yo quiero fusionar o derretir, acá es la masa que yo quiero congelar o solidificar. Masa del cuerpo. Como ya sabemos, la masa del cuerpo tiene que estar en gramos. Eso ya está establecido previamente, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa es L? LF, calor de fusión. Lo he colocado como LF de calor de fusión, pero también lo puedo colocar como LS, calor de solidificación, dado que ambos valores son iguales, el calor latente de vaporización y el calor latente de solidificación. L se llama calor latente. Calor latente. Ahora lo voy a poner. LF. Eso se llama calor latente. Calor latente. El calor latente puede ser calor latente de fusión, o puede ser calor latente de solidificación. Calor latente de fusión o solidificación. Solidificación. Ahora, ¿por qué lo escribo como calor latente de fusión o solidificación? Porque ambos son idénticos, ambos tienen el mismo valor, ¿correcto? O sea, la misma cantidad de calor que yo le entregue a una cantidad de masa para que se derrita, es la misma cantidad de calor que yo le voy a quitar a esa misma masa para que se congele. Quiero que quede bien claro ese aspecto. Sus unidades de medida en el sistema que estamos trabajando es la caloría por gramo. Se miden en esas unidades. Calorías, permíteme por favor corregir esto, se miden en calorías por gramo. Como vamos a trabajar con el agua, entonces necesitamos conocer el calor latente de fusión o solidificación del agua, ¿correcto? Entonces lo vamos a utilizar muchas veces, por lo tanto lo vamos a tener aquí. Ahora, así como existe calor latente de solidificación, ¿no? O de fusión, también existe el calor latente de vaporización. Cambiamos solamente acá porque tenemos el esquema. Vaporización. Su proceso inverso es la condensación, como ya lo habíamos visto. Entonces acá decimos condensación. Y ahora será masa por el calor latente de vaporización. Masa sigue siendo la misma, pero ahora ya no va a ser LF, sino va a ser LV. Calor latente de vaporización. 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 O condensación. O condensación. Condensación. También se miden calorías por gramo. Ojo, el calor latente de vaporización o condensación son números iguales, ¿correcto? O sea, el calor latente de vaporización es la cantidad de calor que yo le debo entregar a una cierta cantidad de materia para evaporarla. Pero así como es ese calor que yo entrego a esa cantidad de materia para evaporarla, será la misma cantidad de calor que yo debo quitar a esa materia para condensarla. Entonces, es muy importante tener ese esquema claro para realizar
los procesos que vamos a estudiar. Ahora bien, como te lo dije hace un instante, dado que el agua es omnipresente y constantemente aparece en nuestro trabajo, vamos a dar los calores latentes de fusión y de vaporización. Al darte de fusión, también te estoy dando de solidificación, porque son iguales. Al darte de vaporización, también te estoy dando de condensación, porque son iguales. Entonces te voy a dar los calores latentes del agua. Entonces lo vemos por aquí. Para el agua, dado que es un elemento que constantemente aparece en nuestro cálculo, tendremos lo siguiente. A ver. Agua. Tendremos para el agua lo siguiente. Los dos calores latentes estarán determinados de la siguiente manera. Aquí está. Entonces, para el agua necesitas el calor, tu calor latente de fusión, el calor latente de fusión del agua, que es igual al calor latente de solidificación, que es igual a 80 calorías por gramo. ¿Cómo entendemos eso? 80 calorías por gramo, porque te dije que el calor latente se mide en calorías por gramo. ¿Qué debo entender esto? Que un gramo de agua en estado sólido necesita de 80 calorías para convertirse en un gramo, o en todo caso, ¿no? Estamos diciendo de que un gramo de hielo, un gramo de agua en estado sólido necesita de 80 calorías para convertirse en un gramo de agua en estado líquido. Eso es lo que se necesita. Un gramo de hielo necesita de 80 calorías para convertirse en un gramo de agua en estado líquido. Pero debo ser preciso. Para que se produzca ese proceso, primero el hielo debe haber llegado a 0 grados Celsius. Ahorita lo vamos a estudiar eso. Pero para que se produzca el proceso de fusión, o sea, para que el hielo se derrita, primero el hielo debe estar en 0 grados. Es decir, por ejemplo, si tenemos hielo a 20 grados Celsius bajo cero, primero a ese hielo tengo que llevarlo desde menos 20 grados a 0 grados. Y una vez que se encuentre en 0 grados, recién lo puedo derretir. Recién, no antes. El hielo no se puede derretir a menos 20 grados Celsius. Eso es imposible. Primero lo deberé llevar a 0 grados y una vez que se encuentre en 0 grados Celsius, ahí recién lo puedo fusionar. Por eso se llama punto de fusión del agua o punto de congelamiento del agua, también se llama, ¿no? Este punto en el cual nosotros estudiamos. Recordemos que el sistema Celsius tiene precisamente su 0 y su 100 en el punto de fusión del agua o punto de congelación del agua y en el 100 donde está el punto de ebullición o punto de vaporización del agua o también de condensación. Hay que recordar eso. Por lo tanto, el calor latente de fusión para el agua es de 80 calorías por gramo, mientras que su calor latente de vaporización, que sería igual al calor latente de condensación, calor latente de vaporización, vendría a ser 540 calorías por gramo. Acá sí es más grande, ¿no? Porque para convertir un gramo de agua que se encuentra ya a 100 grados, o sea, listo para hervir. Cuando el agua llega a 100 grados, no comienza a hervir instantáneamente. ¿Correcto? Primero debe llegar a 100 grados. Le seguimos suministrando calor y veremos que un gramo de agua que se encuentra a 100 grados Celsius necesitará de 540 calorías para convertirse en un gramo de vapor de agua. Ahí ha llegado ese momento y lógicamente acá lo podemos observar. Esto no te olvides que es vaporización. No olvidar, por favor, que el calor latente de fusión es igual al calor latente de solidificación. No olvidar que el calor latente de vaporización para el agua es igual al calor latente de condensación también para el agua. Lógicamente que el calor de fusión siempre es un calor positivo porque ese es el que se le suministra a la materia para derretirla, mientras que el calor de solidificación es el calor que se extrae a la materia para congelarla o para solidificarla, por eso es negativo. Cuando tú
añades calor, el calor es positivo. Cuando tú quitas calor, el calor es negativo. Así se entiende desde un punto de vista físico, dado que nos puede salir en nuestros cálculos matemáticos calor positivo o calor negativo. Muy bien, ahí está entonces este proceso. No olvides entonces que para el agua, para el H2O, nuevamente, ¿no? Siempre el agua omnipresente, siempre aparece, ¿no? Para el agua, no olvides, por favor, que la fusión y la condensación y la evaporación, la fusión, vamos a escribirlo aquí de esta forma, para el agua. La fusión o solidificación solo se dará a una temperatura de 0 grados Celsius. Tiene que estar en 0 grados Celsius necesariamente para que se produzca fusión o solidificación. Antes de eso o después de eso es imposible. Para que se produzca evaporación o condensación, vaporización, o se produzca condensación, es necesario que el agua se encuentre a 100 grados Celsius. Es necesario, obligatorio, que el agua se encuentre a 100 grados Celsius. Antes de eso ni después de eso es posible. Tiene que encontrarse a 100 grados Celsius para que se produzca eso. Y acá están los respectivos calores latentes del agua. Como el agua lo vamos a encontrar, vuelvo a repetir, a cada instante, entonces lo estamos estudiando de esta forma. Quiero entonces aclarar este concepto que se encuentra acá. Por ejemplo, acá me dicen, con un problemita, un pequeño problemita para aclararte estos conceptos que hemos utilizado. Permíteme, por favor. Me dicen a mí lo siguiente. Se tiene 20 gramos de hielo a 0 grados Celsius. ¿Qué cantidad de calor es necesario suministrarle para descongelarlo a 0 grados Celsius? Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es recurrir a la fórmula. Calor de fusión, o sea, para derretirlo, debe ser la masa por el calor latente de fusión. Entonces yo tendré lo siguiente. Simplemente diré que el calor que yo necesito para derretir a todo este hielo que se encuentra a 0 grados Celsius será el siguiente. El calor necesario para derretirlo, eso será igual a ¿cuánto? Eso será igual a la masa por el calor latente de fusión. Por el calor latente de fusión. Y como estamos hablando de hielo, es evidente que estamos hablando de agua, ¿no? Porque el hielo es el agua en estado sólido. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar. ¿Cuánto es la masa que nos están dando? 20 gramos, ¿correcto? Por lo tanto, aquí irá multiplicando 20 gramos, ¿correcto? Y multiplicado eso por ¿cuánto? Por 80 calorías por gramo. ¿Por qué 80 calorías por gramo? Porque el calor latente de fusión para el agua es igual a 80 calorías por gramo. Entonces aquí irá multiplicando 80 calorías por gramo. 80 calorías por gramo. Y lo escribo entonces, caloría por gramo, ¿correcto? Tenemos entonces eso. Como tú puedes darte cuenta, gramo con gramo se simplifican y nos quedará entonces 2 por 8, 16, con dos ceros, 1600. 1600. ¿1600 qué? 1600 calorías. Por lo tanto, la respuesta del problema está dada. O del pequeño ejercicio, ni siquiera es problema, solamente es un ejercicio nada más. El calor latente o el calor de fusión para derretir 20 gramos de agua es de 1600 calorías. Y esa vendrá a ser entonces la respuesta a este problema. Veamos una aplicación similar. Pero ahora es para agua que se encuentra a punto de hervir. Se tiene 1 litro de agua hirviendo a 100 grados Celsius. ¿Qué cantidad de calor será necesario para vaporizarla completamente? 1 litro de agua. 1 litro de agua. Ya, entonces, a ver, recordemos lo siguiente. Que 1 litro de agua, tenemos entonces 1 litro de agua. 1 litro. 1 litro de H2O
¿Eso equivale a cuánto? Eso equivale a 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos de agua. Es equivalente a 1000 centímetros cúbicos de agua. 1000 centímetros cúbicos de agua. Ahí está. Entonces, eso es verdad. Pero nosotros sabemos también, un litro de agua es 1000 centímetros cúbicos de agua. Pero nosotros sabemos que la densidad del agua, la densidad del agua es igual a ¿cuánto? Es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. 1 gramo por centímetro cúbico. Hacemos uso de esta identidad. Permíteme, por favor. 1 gramo por centímetro cúbico. Esa es la densidad del agua. A ver, utilizando esta misma ecuación. Nosotros sabemos que la densidad del agua vendría a ser masa de agua, ¿correcto? Vendría a ser la masa ¿de quién? De agua dividido todo esto entre el volumen de agua, dado que densidad es masa entre volumen, dividido entre el volumen de agua, ¿correcto? Eso sigue siendo igual a ¿cuánto? Eso sigue siendo igual a 1 gramo por centímetro cúbico. 1 gramo por centímetro cúbico. Lo cual nos permite establecer lo siguiente. Acá seguimos realizando la recurrencia y veamos qué es lo que sucede. Entonces tendremos que reemplazar. El volumen de agua me lo están dando acá. Este es el volumen de agua. El volumen de agua, a mí no me están dando la masa de agua, me están dando el volumen de agua. El volumen de agua es 1 litro de agua, pero 1 litro de agua es 1000 centímetros cúbicos de agua. Lo que voy a hacer acá es reemplazar. En lugar de volumen de agua voy a escribir ¿cuánto? 1000 centímetros cúbicos. Eso lo voy a escribir acá. 1000 centímetros cúbicos. ¿Está? Entonces lo único que voy a hacer es simplificar, ¿no? ¿Qué cosa simplifico? Bueno, voy a simplificar centímetro cúbico con centímetro cúbico. Permíteme hacerlo, por favor. Centímetro cúbico está dividiendo a la izquierda. Eso se simplificará con centímetro cúbico que está dividiendo a la derecha. Ahí está, se simplifica. Y me queda entonces que la masa de agua, que es la que yo necesito, la masa de agua, será igual a ¿cuánto? Eso será igual a, acá tienes 1 gramo, y el 1000 que está dividiendo pasa multiplicando. Sería 1000 multiplicado por ¿cuánto? 1000 multiplicado por 1 gramo, que es el que sobrevivió. 1000 multiplicado por 1 gramo. Lo cual implica, lógicamente, ahora sí, con toda certeza, de que la masa de agua va a ser igual a ¿cuánto? La masa de agua es igual a 1000 gramos. De ahora en adelante, ya no voy a hacer este proceso. Yo sé que 1 litro de agua es 1000 centímetros cúbicos. Y como el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, entonces 1000 centímetros cúbicos de agua equivalen a 1000 gramos de agua. 2000 centímetros cúbicos de agua equivalen a 2000 gramos de agua. 300 centímetros cúbicos de agua equivalen a 300 gramos de agua. 10 centímetros cúbicos de agua equivalen a 10 gramos de agua. ¿Y eso por qué? Porque la densidad del agua siempre es 1 gramo por centímetro. No es lo mismo para otro material. Eso es exclusivamente para el agua. Para el agua, 400 centímetros cúbicos de agua es 400 gramos de agua. ¿Por qué? Porque su densidad es 1. ¿Correcto? Ahora, necesitaba yo esta masa por una sencilla razón. Porque me dicen que esta cantidad, tengo agua, o sea, tengo 1000 gramos de agua que se encuentran a 100 grados Celsius, a punto de evaporarse, pero todavía no se evaporan. Me preguntan,
qué cantidad de calor será necesario para evaporar esos 1000 gramos de agua. Por lo tanto, como tú sabes, el calor de, en este caso, vaporización, ¿no? Porque yo quiero evaporarlo. El calor de vaporización, será, de acuerdo con la fórmula, ahí la tienes, calor de vaporización, masa por el calor latente de vaporización. Entonces, sería la masa, que ya la acabo de encontrar, es 1000 gramos, masa multiplicado por el calor latente de vaporización. Calor latente de vaporización. ¿Listo? Tenemos entonces eso. Reemplazamos. La masa es 1000 gramos. ¿Correcto? Ahí está. La masa es 1000 gramos. Seguimos reemplazando. El calor latente de vaporización, lo buscamos en la tabla que hemos visto. El calor latente de vaporización es 540 calorías por gramo para vaporizarlo. Entonces acá tendremos 540 calorías. 540 calorías por gramo. Listo. Tenemos entonces esa estructura. Con lo cual obtendremos de que gramo con gramo arriba, gramo abajo, se simplifican, ¿no? Y me originará 540 por 1000, 540.000 calorías. 540.000 calorías. Esa será la respuesta, ¿no es cierto? Calorías. Ahora, pero puedo dejarlo de esta forma, ¿no? Yo sé de que 3 ceros implican el prefijo kilo, ¿correcto? Kilo. En otras palabras, yo puedo expresar mi respuesta de la siguiente manera. 540 kilocalorías. Kilocalorías. Podría ser otra forma de expresar la respuesta que se encuentra aquí, ¿no es cierto? Esto vamos a expresarlo acá. Ya más abajito. Y ya no alcanza aquí. Entonces lo ponemos acá. Y podemos decir entonces que 540 calorías será el calor que yo necesito suministrar a 1000 gramos de agua para que se convierta completamente en vapor de agua. 540 kilocalorías. Ojo, la respuesta 540.000 calorías también es válida, pero siempre se trabaja con los prefijos de múltiplos, submúltiplos, correcto. Ya sabes que 3 ceros o 1000 significa kilocalorías. 1.000.000, o sea, 6 ceros, significa mega. 9 ceros, o sea, 1.000.000.000, giga. 2 ceros significa hecto. Un cero significa deca. Pero, lógicamente, en este caso, para no escribirlo de esta forma, trabajémoslo con esta notación, que es mucho más interesante, y, lógicamente, me permite ver mejor la respuesta. Pero ya sabes que kilo significa 1000. 1000 por 540, 540.000 calorías, tal como tú puedes observar. Ahora, un último problema para que ya esto quede finiquitado. Precisamente a esto quería llegar yo. Me dicen, ¿qué cantidad de calor se le debe entregar a un trozo de hielo de 10 gramos de masa y a menos 30 grados centígrados para descongelarlo, o sea, para derretirlo completamente? Lo primero que tienes que hacer es esto, ¿no? A ver, establezco una línea. Ahí está la línea. Una línea de temperatura. Ahora, una vez establecida la línea de temperatura, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a tener acá mi cuerpo. Mi cubito de hielo. Ahí está mi cubito de hielo, más o menos. Podemos verlo desde ese punto de vista. Ahí está mi cubito de hielo. ¿Sí? ¿Que se encuentra a qué temperatura? Se encuentra a una temperatura de menos 30 grados Celsius. Entonces, se encuentra a una temperatura de menos 30 grados Celsius. Aquí lo escribimos entonces. Se encuentra a una temperatura de menos 30 grados Celsius. Menos 30 grados Celsius. ¿Correcto? Ahí lo vemos. Ahí está.
se encuentra a esa temperatura este cubito de hielo. El cubito de hielo es de 10 gramos. Debo recordar entonces que la masa es de 10 gramos. La masa es de 10 gramos. 10 gramos de hielo. Aquí también lo tenemos, 10 gramos de hielo. Muy bien. ¿Qué sucede? Para descongelar este hielo, primero debo llevarlo a 0 grados Celsius, porque el hielo no se va a descongelar a menos 30, ni a menos 20, ni a menos 10, ni a menos 80. Se va a descongelar, ahí está, la fusión y la solidificación solamente se va a dar a 0 grados Celsius. O sea, lo primero que tienes que hacer, el primer trabajo que tienes que hacer es llevarlo a 0 grados Celsius. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Lo voy a llevar a una temperatura de 0 grados Celsius. Perfecto, ahí está, 0 grados Celsius. Ahí está mi cubito de hielo. Ahora, en 0 grados Celsius, ¿correcto? Entonces, para llevarlo desde menos 30 grados Celsius a 10 grados, a 0 grados Celsius, o sea, a punto de ser derretido, debo de entregarle un cierto calor, ¿no? Ahí están los 10 gramos. Debo de entregarle un cierto calor, por supuesto. Le debo entregar un calor. Ese calor lo voy a llamar, ahí está. Eso es para llevarlo desde menos 30 a esta parte, ¿correcto? A este punto, 0 grados Celsius. Voy a llamar a ese calor, calor 1, ¿te parece? Lo voy a llamar así. Y lo voy a indicar con la flecha para indicar que está yendo desde menos 30, está yendo ¿hacia dónde? Hasta 10. Entonces, este calor lo voy a llamar calor 1. Ahí está, lo voy a llamar Q1. Calor 1. Calor 1. Listo, tengo ese calor. Calor 1. Lo voy a colocar de color morado, dado que estás realizando eso. Pero lo que yo he hecho simplemente es llevar estos 10 gramos de hielo que se encontraban a 30 grados Celsius bajo cero a 0 grados Celsius. Pero a 0 grados Celsius todavía sigue siendo hielo. Entonces, una vez que ha llegado a 0 grados Celsius, debo derretirlo. ¿Y cómo lo derrito? Le entrego un calor de fusión. Entonces le voy a entregar un calor de fusión. Voy a apuntar hacia arriba, indicando ese símbolo, esa dirección hacia arriba, o ese sentido hacia arriba, me indica de que le estoy entregando calor. Si lo hubiera dibujado hacia abajo, me indicaría que le estoy quitando calor. Eso me está indicando que le estoy dando calor. Y ese sería el calor de fusión. Calor de fusión. Calor de fusión. ¿Correcto? Como está de color rojito, pues lo escribo de color rojito. O sea, a este hielo debo darle dos calores. El primer calor permitirá llevar al cuerpo que se encuentra a 30 grados bajo cero, llevarlo a 0 grados Celsius. Y una vez que se encuentre en 0 grados Celsius, le daré un calor extra que lo derrita. Y como ese calor es el que lo derrite, ese es el calor de fusión. Por lo tanto, por conservación de la energía, estableceremos lo siguiente, ¿no? Que el calor total, porque eso es lo que me preguntan a mí, calcular el calor total. El calor total, como le estoy entregando calor, entonces, lógicamente, todos son positivos. Será primero el calor 1, que me permite llevarlo desde dónde? Llevarlo desde la temperatura inicial hasta la temperatura final, desde menos 30 grados Celsius hasta 0 grados Celsius. Entonces, primero el calor 1, y a eso tendré que sumarle el calor con el cual voy a derretir el sistema. Calor de fusión. ¿Listo? Entonces, tendremos lo siguiente. Calor total. Calor T nada más le pongo, lo escribo. Ya. ¿Qué es calor 1? El calor 1, recordando la fórmula, es masa 1. ¿Por quién? Por el calor específico 1. Calor específico 1
calor específico 1, multiplicado por ¿quién? Por la variación de la temperatura. 1, lógicamente, ¿no? Variación de la temperatura 1. Variación, no, debe ir acá. Variación de temperatura 1, ¿correcto? Bien, ¿qué cosa es el calor de fusión? El calor de fusión es la masa multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el calor latente de fusión. Masa por el calor latente de fusión, ¿correcto? Muy bien. No olvides que estamos hablando de hielo. Por lo tanto, esto será la masa de hielo por el calor específico del hielo y por la simple variación de temperatura, nada más. Por la variación de temperatura. Quiero que quede claro qué cosa es ese calor 1. El calor 1 lo voy a escribir si quieres de este color. Como era de morado, pues lo pinto de morado. Y todo ese morado da este. El calor de fusión es el calor rojo. Entonces, como eso es rojo, hay también rojo. Ahí está. Listo. Entonces vamos, ahora sí, reemplacemos lo respectivo, ¿no? Ya puedes escribirlo así, sin necesidad de ese color, todo en negrito. Masa de hielo, 10 gramos. 10 gramos de hielo. Entonces acá es, ¿sí? Lo escribimos con un paréntesis y escribimos simplemente 10 gramos. Calor específico del hielo, así como el calor específico del agua es una caloría por gramo por grado Celsius, el calor específico del hielo también es conocido. Su valor es aproximado 0,5 calorías por gramo por grado Celsius. 0,5 calorías por gramo por grado Celsius. La variación de temperatura. ¿Cuál es la variación de temperatura? La variación de temperatura será temperatura final menos temperatura inicial. Al inicio estaba a menos 30 grados Celsius, al final está a 0 grados Celsius, es decir, la variación de temperatura será 0 grados Celsius menos ¿cuánto? Menos 30 grados Celsius, porque esa era tu temperatura inicial. Menos 30 grados Celsius. ¿Cuánto es la masa del hielo? La masa del hielo, permíteme colocarlo un poquito más pequeñito para que pueda alcanzar en esa fila. ¿Esto? Ahí está. ¿Cuánto es la masa de hielo? La masa de hielo sigue siendo 10 gramos, porque cuando yo lo llevé a 0 grados Celsius, seguía siendo 10 gramos. 10 gramos, correcto, perdón, esto es 10 gramos. Y el calor latente de fusión, ya lo conocemos. El calor latente de fusión es 80 calorías por gramo. Entonces acá reemplazamos ese valor. 80 calorías por gramo. 80 calorías por gramo. Bueno, comenzamos las simplificaciones respectivas, ¿no? Las simplificaciones respectivas. Vamos a este valor. Ya, de una vez. Nos permite calcular el calor que yo necesito para derretir toda esa cantidad de hielo. Bien, gramo se va con gramo. Grados Celsius, acá me quedará 0 grados Celsius menos 30 grados Celsius, eso es menos por menos, más. Más. ¿Correcto? Eso es entonces más. 0 grados Celsius más 30 grados Celsius, eso me queda 30 grados Celsius. Y me está quedando entonces 30 grados Celsius. ¿Correcto? Recuerda que he hecho menos por menos, más. 30 grados Celsius más 0 grados Celsius, 30 grados Celsius. Gramo se va con gramo. Grado Celsius se va con grado Celsius. Me queda caloría. Por lo tanto, acá me quedará 10 por 0.5. 10 por 0.5, eso es 5. 5 por 30, 150. Todo esto se convierte en 150, ¿qué? 150 calorías. Esta parte sería entonces 150 calorías. Calorías. Más. Gramo con gramo se va. Solamente me queda calorías.
10 por 8, 80. Como hay otro cero, 800. Solamente queda entonces 800 calorías. 800 calorías. Finalmente, entonces, ahora sí, sumo esto, permíteme ponerlo a un tamaño más grande. Finalmente sumo todo esto y obtendré el calor total que yo necesito para derretir esos 10 gramos de hielo que se encontraban a menos 30 grados Celsius. Derretirlo completamente. Entonces, eso será 150 más 800, ¿no? 150 calorías más 850 calorías, 950, 950 calorías. Y esa es la cantidad de calor necesaria para derretir estos 10 gramos de hielo. Moraleja, primero debo llevar los 10 gramos de hielo que se encuentran a 30 grados Celsius, llevarlo a 0 grados Celsius. Para eso le suministro un calor 1. ¿Ese calor 1 cuánto me salió? Ese calor 1 me salió 150 calorías. Y una vez que ya está en 0 grados Celsius, le entrego un calor de fusión y con eso lo derrito. ¿Cuánto me salió ese calor de fusión? 800 calorías. Sumo los dos calores y en total debo entregarle 950 calorías para derretirlo completamente. Muy bien, ese es entonces el trabajo correspondiente a este vídeo. Gracias por tu participación. Te invito a que te suscribas al canal, que apliques, que presiones la campanita de notificaciones para que te lleguen los posteriores trabajos que hagamos sobre este tema y otros más. Le des like al vídeo si es que te ha parecido interesante y lo compartas con otras personas que creas que lo necesitan. Muchas gracias por tu participación. Ya nos vemos en el próximo